Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, les doy la bienvenida al episodio número 53 de mi podcast Startup Mentoring and Venturing. Hoy es 20 de enero del 2025 y tengo un invitado espectacular. Mi amigo Santiago Tamayo, gestor de un single family office muy interesante de Colombia, que está invirtiendo de manera activa en startups de manera directa y aportando muchísimo valor al ecosistema. ¿Cómo estás, Santiago? No, muchísimas gracias, Nacho, en serio por la invitación. Un placer y un honor estar acá acompañándote en este podcast. Encantado de que estés aquí y de verdad te doy las gracias por haber reservado espacio en tu agenda para compartir un poquito la historia de tu familia, tu historia profesional y las razones por las cuales tu familia toma la decisión de empezar a apoyar el emprendimiento latinoamericano, que es una cosa increíble y que ojalá otras familias latinoamericanas se monten en ese autobús de apoyar el emprendimiento de la región. Bueno, a mi audiencia les comento un poquito de quién es mi invitado. Mi invitado es Santiago Tamayo. Como comenté, él está basado en Colombia, está vinculado con una familia empresaria que hoy por hoy tiene un single family office y de hace algún tiempo está invirtiendo en alternativos de manera directa. Es decir, en la medida que van identificando buenas oportunidades de inversión, van haciendo esas inversiones. Además es mentor de startups, además es profesor universitario, es una persona que le encanta compartir con las nuevas generaciones su experiencia. Es angel investor a título personal y adicionalmente está haciendo algo increíble que me parece muy importante en Colombia, que está impulsando con un grupo de compañeros y peers del mundo de los single family offices colombianos, que es el Family Office Network, una iniciativa que implica compartir pues, con las otras familias de alto patrimonio colombianas las razones por las cuales vale la pena invertir en el asset class, las razones por las cuales vale la pena apoyar el emprendimiento colombiano y latinoamericano. Y es un poco el tema que abordamos en este podcast de manera semanal, porque justamente, Santiago, eso es lo que tiene que ver con el propósito de este podcast, ¿no? Aquí yo invito a gestores de single family offices como tú, gestores de fondos de venture capital y emprendedores exitosos para que compartan su experiencia con el objetivo de, haciendo equipo, resolver dos cosas que yo creo que pueden mejorar de manera sustancial en la TAM, que es darle al emprendedor acceso a mentoría. Y por eso me encanta que mis invitados compartan esos power tips que puedan servirle al emprendedor y al gestor de un fondo de venture capital y a un single family office poner en marcha iniciativas emprendedoras o de inversión y al mismo tiempo dar la oportunidad, tú sabes, a los inversionistas de identificar buenas oportunidades de inversión o co-founders que están construyendo startups y empresas que están resolviendo los grandes problemas de la región, fundamentalmente de la clase media y la clase baja. Y el otro tema que tratamos de resolver aquí es darle acceso al emprendimiento latinoamericano a capital, porque como comentábamos al principio, tú sabes, el emprendimiento sin acceso a capital es como un carro que se queda sin gasolina y el emprendimiento se apaga igual que se apaga un carro cuando se acaba la gasolina. Entonces, tener invitados como tú que compartan su experiencia para nosotros es súper importante y de verdad muy agradecido que estés acompañándonos hoy, compartiendo tu experiencia y todo lo que es la historia pues, de tu familia, ¿no? Como te comentaban al principio, también fuera de micrófono, a mí lo que me encantaría, Santiago, es que tengamos hoy una conversación súper informal, empezando de lo que fue tu experiencia creciendo en casa, ¿no? Porque con frecuencia, tú sabes, tengo invitados en este programa que vienen de familias inversionistas o familias emprendedoras, pero no siempre es así. Entonces son invitados que descubren el tema de la inversión en alternativos y el tema del emprendimiento más tarde en su vida. Y me encantaría
que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en clase y si vienes de una familia emprendedora, como en efecto lo es, que nos eches un poco el cuento de cómo, quién fue como el precursor de esas iniciativas de emprendimiento en la familia, cómo arrancó la política de inversión y de emprendimiento en la familia, cómo fue evolucionando en el tiempo hasta llegar a tu generación, que entiendo que es la tercera, y tu rol, pues, dentro de lo que es la gestión, pues, de las inversiones en alternativos del Single Family Office del grupo Santa María Investment Group. Con eso, entonces, te paso el micrófono para que nos cuentes un poco, Santiago, de lo que fue tu experiencia en casa, ¿no? Si en tu casa, cuéntanos si en tu casa se hablaba de emprendimiento o de inversión, o si por el contrario era un tema que no se conversaba, y básicamente el consejo, pues, que le daban los padres a sus hijos, o tus padres a ti y a tus hermanos, era más bien, tú sabes, prepararse profesionalmente, estudiando en la mejor universidad posible y luego trabajar con una empresa importante colombiana o multinacional y hacer carrera dentro de las organizaciones en lugar de emprender. Cuéntanos un poco lo que fue la dinámica, cómo se manejaba ese tema en tu familia. Claro que sí, muchas gracias Nacho por la invitación al podcast y feliz de compartir, de añadir valor donde yo mejor lo vea y donde tú mejor lo veas y ojalá a la audiencia le sirva pues la historia de mi familia. Una historia efectivamente como lo dices de mucho emprendimiento. Mi abuelo, primera generación, no nació de una familia apoderada, nosotros no tenemos antepasados presidentes, no tenemos antepasados de relevancia histórica. Mi abuelo fue eh, originalmente un campesino, una persona que nació en el norte del Valle del Cauca a trabajar el campo. Y arando el campo, en algún momento de su vida, más o menos cuando él tenía unos 13 años, él dijo, miró, esto es una de esas historias que quedan en la familia durante mucho tiempo, y dijo, vea, yo un día de estos voy a ser dueño de esta finca donde yo la trabajo, esta tierra es hermosa, esta tierra me enamora, esta tierra va a ser mía en algún momento. Y efectivamente lo cumplió. Eventualmente, ese es, digamos que una de las fincas que tenemos y todavía mantenemos en la familia en el norte del Valle del Cauca, ahorita de tradición muy canicultora. Nosotros siempre empezamos, digamos, como dice esta historia, en el campo y continuamos trabajando en el campo. Obviamente fuimos sofisticando, pasando de ser eh, proveedores originalmente, eventualmente a industrialistas, a hacer agroindustria y demás. Mi abuelo empieza originalmente con un emprendimiento de mucha subsistencia que era básicamente transportar, digamos, productos de la tierra del valle acá a la ciudad de Bogotá y llevar productos más tercerizados, digamos, más acabados al valle y hacer, digamos, toda esa cadena logística. Eventualmente toma la decisión de llevar a su familia a la ciudad de Bogotá. Allá nace mi papá, nacen mis tíos también en la ciudad de Bogotá y ahí el primer emprendimiento que él tiene, teniendo muy buenas relaciones con el campo y digamos que habiendo fortalecido mucho esa conexión logística, empieza a ser la primera empresa que monta mi abuelo, se llama Santa María, precisamente Inversiones Santa María, y esas Inversiones Santa María, que no es lo mismo que Santa María Investment Group, esa eventualmente se liquida, desaparece, pero fue su primera empresa. La razón por la que Santa María se llama Santa María y no Tamayo Family Office Incorporated es precisamente para darle, digamos, digamos que un tema de honor, de respeto a esa primera empresa que eventualmente desapareció porque fue su primera empresa. Y lo que se dedicaba era básicamente el transporte y comercialización de carne. Tenía famas, lo que llaman acá en Colombia, famas y carnicerías en el centro de la ciudad. Y no teniendo educación superior, ni muchísimo menos, sí tenía una habilidad particular, eso sí ha sido reconocido por todas las personas que han tenido o que tuvieron el gusto, porque ya falleció, de conocerlo, una habilidad matemática muy grande. Digamos que prácticamente desde que nació tenía una habilidad muy importante para los negocios, era un gran negociador, un hombre muy echado para adelante, y a pesar de muchos problemas, pues estamos hablando la Colombia de los años 40, en la mitad de una violencia
muy partidista, muy terrible, donde había mucho desplazamiento, mucha violencia, sobre todo en el campo. Es la razón por la que él también decide moverse a Bogotá, crear este emprendimiento utilizando las básicas, las fundamentales de cualquier negocio, creando superávit y empezando a diversificar en otras cosas. Él sí fue desde el principio y creo que son netos de esta familia, digamos, tratar de buscar otros vehículos para diversificar, digamos, lo que se va ganando en el negocio operativo. Eso sí es algo que existe desde el principio. Eventualmente, él hizo inversiones, muchas inversiones en especulación de bienes raíces, en un momento en donde había una explosión demográfica en Bogotá, en parte un poco por el desplazamiento que acabo de decir de la violencia que había, pero en parte por el crecimiento normal. En el transcurso de unos 10 años, Bogotá se expande de una forma tan, digamos, digamos de un grado muy alto, exponencial sería la palabra, que empieza a absorber los municipios aledaños, como pasa usualmente con las ciudades. Eso permitió especulación inmobiliaria de la cual él hizo parte y se fue armando, digamos, este portafolio inmobiliario, no lo llamaría así en ese momento. En ese momento eran simplemente las cosas que él tenía. De ahí él también pasa a hacer inversiones en restauración, es decir, compra unos hoteles, los empieza a operar, compra una fábrica ¿cómo se llama esto?, de vidrio también y la empieza a comercializar y eventualmente, increíblemente, en esa época, ya estamos más hacia los 60, empieza una empresa tecnológica que todavía sigue en este momento que se llama Micromatización y es hacia unas cuestiones muy rudimentarias tecnológicas de lo que había para los bancos y para otras grandes corporaciones, pero fue expandiendo y sofisticando mucho. Por supuesto, nunca dejando de lado el tema del campo y haciendo grandes inversiones inmobiliarias, incluyendo la finca de la cual hice referencia al principio, y volviéndolas, transformándolas en el norte del Valle del Cauca. En ese momento no había caña. La caña tradicionalmente en Colombia se cultivaba en el centro y en el sur del departamento del Valle del Cauca y en el norte no había mucho, las más frutales, ese tipo de cosas. Y él es un pionero en hacer, y fundar ingenios azucareros y empezar a hacer ese tránsito de esos frutales a la caña de azúcar. Y tú vas ahorita a todos los municipios del norte del valle y todo es caña de azúcar. Pero él fue uno de los pioneros, si no el primero, en empezar con esta idea de ese tránsito. Mi Fíjate, papá, Santiago, te voy a hacer un paréntesis ahí porque me parece interesantísimo profundizar en dos cosas que acabas de comentar que me parecen muy valiosas, ¿no? Número uno, eso que comentaste de tu abuelo de pensar en grande, ¿no? Empezando siendo un trabajador del campo que en algún momento dijo, oye, yo en algún momento voy a ser dueño de estas tierras, ¿no? Y unas cosas que para mí es muy importante que los emprendedores latinoamericanos entiendan y hagan, es que cuando lancen un emprendimiento, estén pensando lanzar un emprendimiento, siempre piensen en grande, no traten de resolver un problema de su urbanización, de su estado, de su ciudad o de su país, sino traten de identificar un problema que sea un problema, tú sabes, regional o global y armen el Dream Team necesario para identificar el problema, construir la solución, validar el product market fit y escalar ese negocio. Entonces, no les dé miedo de pensar en grande, que es una de las cosas que a veces afectan, pues, todo lo que es el desarrollo exitoso del emprendimiento latinoamericano. Y lo otro que me encantaría, si tuviste la oportunidad de interactuar con tu abuelo, tú conociste a tu abuelo, tuviste la oportunidad de interactuar con él. no alcancé. Lastimosamente, él muere antes de que yo tenga la oportunidad. Qué lástima, porque una de las cosas que me hubiese encantado poder explorar contigo es, tú sabes, esas conversaciones que tuviste con tu abuelo, que lamentablemente no las tuviste, seguramente las tuviste con tu papá, porque una de las cosas que por lo menos en lo personal, yo tengo muchos amigos, pero un grupo importante de mis amigos son personas que están en los 80 y 90 años y conversar con ese tipo de personas es una cosa, pero increíble, especialmente cuando identificas personas que son buenos conversadores, ¿no? Porque te comparten una experiencia y un conocimiento que no descubres o no te enseñan en la universidad. Son experiencias prácticas de vida y no necesariamente vinculadas con el negocio. Entonces, bueno, quería decir simplemente ese paréntesis porque de repente esas conversaciones las tuviste con papá. Sí, claramente, a eso iba y también pues con algunos de los asociados de él.
eventualmente tuve la oportunidad sí, de conversar. Lo que dices, algunos ya muy mayores, ya en una edad muy avanzada, pero siempre historias muy interesantes y altamente, digamos, mucha gratitud por la experiencia que ellos también dicen y también uno vive a través de ellos lo que fue la experiencia, digamos, empresarial de mi abuelo. Sí, efectivamente con mi papá, mi abuelo, y eso es algo que también existe mucho en la familia, trató de implementar siempre una vida muchísimo mejor. O sea, mi papá sí va a la universidad, eventualmente se educa también por fuera, en Inglaterra, una cuestión totalmente diferente, una sensación de que tocaba trabajar por la familia, digamos, por el negocio familiar. Todas estas empresas eventualmente siguieron desarrollándose y lo que le queda realmente a mi papá cuando mi abuelo fallece, lastimosamente le da un aneurisma y en ese momento, pues ahorita es difícil tratarlo, en ese momento era imposible, te estoy hablando de los años 80, y ahí llega mi papá a manejar el grupo empresarial, con una visión muchísimo más cosmopolita, se quiere, menos desde eh, el gut feeling, digamos, desde ese gut feeling que existe y más, digamos, más en la preparación de su universidad y de su tema profesional. Eh, y él es realmente el mentor de mi vida como tal. He tenido un par de mentores también, como te decía, gente que que estuvo en la vida de mi abuelo, que también son grandes empresarios, otros socios que eventualmente fui conociendo también de mucha más edad, pero definitivamente pues mi papá se vuelve mi mentor principal, original, y esas conversaciones de estas grandes historias familiares pues continuaron con él, claramente. Interesantísimo. Una cosa que te voy a preguntar, Santiago, para que nos las compartas. La semana pasada estuve entrevistando también a un single family office de Venezuela que está basado en Miami, que tiene un fondo de venture capital, que es algo que ustedes todavía no han hecho. Y le preguntaba, ¿no? Cómo se manejaba a nivel de familia y de mentoría el consejo de los hijos de la familia que estaban saliendo de la universidad. Si el consejo era, mira, gradúate rápido para que te involucres en lo que es la gestión del negocio familiar, o mira, gradúate rápido, aprende con el dinero de otro y adquiere la experiencia de otro durante un tiempo y tráete, por favor, esa experiencia después de un par de años y aplícala en los negocios familiares. En el caso de la familia Tamayo, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Se promueve que los integrantes de la familia trabajen con un tercero antes de trabajar con la familia, o se promueve más bien, mira, estudien en la mejor universidad posible, construyan el mejor network posible y regresen a la familia, que aquí tenemos los mentores y las herramientas necesarias para que adquieran la experiencia y poco a poco entiendan el negocio familiar al punto de que eventualmente puedan asumir posiciones de liderazgo? ¿Cómo maneja ese tema la familia Tamayo? Pues debo decir que muy diferente, la verdad. ¿Por qué? Porque mi papá siempre fue de una, digamos, vena muy liberal, en el sentido de que siempre, lo que siempre ha propuesto él es la felicidad de sus hijos. Y la felicidad de sus hijos no necesariamente corre por hacer parte de la estructura familiar. Es más, muchos de mis hermanos se dedican a muchos endeavors que son artísticos más que administrativos o gerenciales o inclusive de empresa. Entonces, en mi caso en particular, sí, desde el principio yo creo que los padres van identificando las fortalezas de sus hijos y era muy claro que desde el principio yo sí estaba muy enfocado en este aspecto y entonces voy a hablar de lo que me compete en lo que fue mi experiencia en particular. Desde el principio mi papá siempre sí fue muy... eh, estudia en la segunda, digamos que la segunda versión un poco, estudie en las mejores universidades, trate digamos, de coger la mayor experiencia que pueda en una empresa que sea muchísimo más sofisticada y más grande que la de nosotros, y eventualmente eso lo puede traer a nosotros. No se dio de esa forma. Yo sí claramente me gradúo, hago mi posgrado y demás, pero las circunstancias de la vida me obligan a entrar, digamos que en el negocio familiar muchísimo más antes que lo que sé que mi papá hubiera querido. Interesantísimo. ¿Cómo se maneja el tema de algunos integrantes de la familia, como acabas de mencionar, están vinculados con lo que tiene que ver con la gestión de los negocios familiares?
y algunos integrantes de la familia no. La familia se reúne anualmente para informar a los integrantes de las familias que no están vinculadas con el negocio, para contarles cómo van caminando los negocios, si oyen los consejos de las familias que no están, que los integrantes de la familia que no están vinculados con la gestión, cómo manejan esa parte de lo que es la cultura y la comunicación entre los integrantes de la familia que gestionan negocios familiares y que no gestionan negocios familiares. Gran pregunta, Nacho, y me lleva un poquito a hablar de estructuración de cómo debería funcionar un family office. Entonces, nosotros, como la mayoría de familias empresarias en Latinoamérica, no teníamos ni idea que era un family office cuando lo empezamos hace 12 años, Santa María. Y esto fue una conversación progresiva y gradual, en la cual empezamos a identificar cómo es que íbamos y a sofisticar la manera en la que tomamos esas decisiones. Cómo se estructura en este momento es, hay un consejo de familia que es elegido cada 2 años. En ese consejo de familia son 5 puestos. Eh, Van rotando, hay unos miembros que porque la familia lo quiere así, porque determinamos que es positivo, no cambian, digamos, mi padre nunca ha salido de ese consejo de familia, pero pues los otros pueden rotar y demás. Ese consejo de familia a la vez elige un consejo de inversión, un comité de inversión. Y el comité de inversión, que también son 5 personas, tiene 3 personas que son por fuera de la familia. La persona que está acá, que podría cambiar en cualquier momento porque es el CEO de Santa María el que tiene que estar, no Santiago, sino el CEO de Santa María, y una persona ejecutiva sea miembro de junta directiva o el gerente directamente de uno de los negocios operativos. Esos, digamos, el Consejo de Familia lo elige, pero no hay injerencia del Consejo de Familia dentro del comité de inversión, de manera que las decisiones se tomen de la manera menos sesgada posible. Si te das cuenta, la mayoría de los miembros son independientes. Entonces acá no hay sesgos y tratamos de, pero esto fue vuelvo y digo, una conversación bastante progresiva y de momentos para poder estructurar. Entonces así es como nosotros tomamos decisiones. Es interesantísimo. Tú sabes que en el mundo de los high net worth individuals de Latinoamérica hay en muchos casos poca sofisticación. Inclusive algunos, tú sabes, cuando yo converso con ellos, no entienden muy bien qué es un single family office y inclusive algunos ni siquiera saben cuál es la diferencia entre contar con los servicios de un trusted advisor, que puede ser un banquero privado, y un multifamily office, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que ustedes ya hace algún tiempo como familia tomaron la decisión de, tú sabes, buscar asesoría externa para crear pues este single family office que funciona con este consejo de familia y comité de inversión. ¿Por qué no nos compartes un poco lo que fue el step plan de la familia, de lo que fue la implementación de esa decisión, ¿no? Porque partieron de no saber cómo se gestionaba y creaba un single family office a tener lo que tienen hoy en día, ¿no? ¿Cómo se conversó ese tema internamente por primera vez? Y cuáles fueron los pasos que han ido tomando en el tiempo para lograr lo que tienen hoy y qué tan difícil y dificultades se les presentaron en el camino, porque de repente no todo el mundo estaba de acuerdo en que se implementara lo que hoy está funcionando en la familia. Definitivamente, y es una de las preguntas que más nos hacen otras familias. Pero Nacho, no hay algo que lo ponga a uno en el mismo camino, digamos que a hablar el mismo speech, el mismo diálogo y a estar más o menos en consonancia o por lo menos con la intención de estar en consonancia que una crisis. Una crisis causa, digamos, que todas las mentes nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, por lo menos. Y lo fundamental era que sobreviviera la familia y el patrimonio familiar. Nosotros tenemos una crisis muy terrible acá en 2010, es la razón por la cual yo entro a armar Santa María. Santa María no existía, yo la fundo pensando en cómo sobrevivir esa crisis. Básicamente es una inundación terrible que tenemos en el Valle del Cauca en 2010 y 2011. Es tan terrible que tiene su propia página de Wikipedia. Invito a la audiencia a revisarla si lo quieren. Esto fue un desastre natural realmente en Colombia y bueno, eso causa que nos pusiéramos de acuerdo en que no podíamos tener, como bien dicen coloquialmente, los huevos en la misma canasta y empezar a sofisticar primero. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Estructurar de manera que todos los activos estuvieran bajo una sola bandera, primero. Esa bandera se llamaba Santa María. Luego, ¿cómo se toman las decisiones? Estructuración de dividendos, estructuración de participaciones, la familia extensiva, qué estructuración tienen en cuanto a acciones, el tipo de acción que tienen los miembros fundadores, sí, las personas que estamos en este momento, y los miembros de la familia extensiva, cónyuges y demás personas que vayan llegando
digamos, al tema. Y todo eso fue una dificultad una tras otra. ¿Por qué? Pues porque esta idea que yo traía, la traje cuando tenía 25 años, pues mi papá ya tenía 50 y pico y mis tíos son mayores que mi papá, tenían 60 y pico y esto no, pues muy bonito y todo, pero ¿cómo se cumple? ¿Cómo fue que lo hicimos? Dando, primero, pasos. El apoyo de mi papá fue fundamental, digamos que él entendió desde el principio cuál era el tema, le puse eh, ejemplos muy prácticos del mundo en que esto era como funcionaba y como debía funcionar y que nosotros antes no íbamos a hacer, éramos la excepción por no tener una estructura más que lo que sí pasaba en el mundo en Estados Unidos con patrimonios similares a los de nosotros, porque uno también, una parte de la conversación era, no, pero nosotros no estamos allá todavía, Santiago, pues eso es para jeques árabes y la familia real de Inglaterra, y resulta que no. La estructuración y el manejo y la disciplina es desde, bueno, uno tiene que tener un capital, claramente un patrimonio, pero no tiene que ser una cosa gigantesca para que se administre de manera adecuada. Entonces, esas fueron las primeras conversaciones que tuvimos. Al principio no había comité de inversión, el mismo Consejo de Familia tomaba todas las decisiones y esos fueron, digamos que, conversaciones políticas entre los miembros de familia para entender quién, quiénes eran los tomadores de decisión finales y eventualmente, para evitar esos roces que se presentaban muchas veces, se armó el comité de familia y, digamos, lo que te digo, la posición que yo tengo es dentro del comité es porque yo soy el CEO. El día que ellos consideren el comité de familia que Santiago ya no es la persona adecuada, podría ser Marcel, podría ser algún otro gestor importante de la región el que va a tomar ese espacio en el comité. Eh, entonces sí fue una conversación difícil que nos tomó más o menos, a mí me tomó, Marcel, 6 años tener la estructura, 6 de 12 años, la mitad de lo que tiene de existencia, ir paso por paso. Y lo importante que le diría, digamos, a una tercera generación que estuviera empezando en este momento es, no todo tiene que tragárselo la familia de una vez, todo puede ser paso por paso, conversación por conversación, y así uno va llegando a consensos, va haciendo pedagogía a la vez y va mostrando resultados, que también fue lo que me ayudó muchísimo. Resultados de cómo a través de esa estructuración podíamos apalancar todos esos assets que cada uno era muy valioso. Juntos eran un vehículo, era una cosa muy diferente y eso ayudó a la recuperación de nuestro negocio operativo. Entonces, esos son, digamos, consecuencias reales de tener una estructuración adecuada. Sí, interesantísimo. Y de verdad que muchísimas gracias por compartir estos detalles íntimos de la familia, ¿no? Porque la gente cree que es sencillo y no es un tema trivial, es un tema complejo que toma tiempo. Lo que hay que tener es persistencia y paciencia, ¿no? Una de las cosas que hablamos mucho, Santiago, en este podcast es la importancia del Dream Team, ¿no? Y has comentado brevemente, tú sabes quiénes son las personas que conforman cada uno de estos comités y el consejo, que son esos ese Dream Team que ustedes han armado para tomar decisiones que tienen que ver con la interacción entre los distintos miembros de la familia, las relaciones de los integrantes de la familia con los negocios familiares y las inversiones que hace la familia. Pero me da curiosidad en esa estrategia de crear tu primer, o no tu primer, el Single Family Office de la familia Tamayo. ¿Quiénes fueron esos asesores externos, pues que de alguna manera los acompañaron para que a través de su experiencia y sus buenos consejos ustedes tomaran las mejores decisiones posibles? Yo me imagino que habrá sido un conjunto de profesionales que involucraban contadores, abogados, consultores en temas de single family offices, esos consultores que quizás no son muy, no es tan fácil conseguirlos en Latinoamérica. No sé si existen consultores de ese tipo en Colombia, los tuvieron que buscar afuera, porque no nos comparten un poco lo que fue ese Dream Team externo que ustedes armaron para ayudarlos a diseñar el blueprint que significó la implementación de un Single Family Office que le tomó un periodo o un plazo de 6 años lograrlo, 6 de los 12 que ya tiene de vida el Single Family Office de la familia. Sí, efectivamente. Y no, no los conseguimos acá en Colombia. Yo sé que esos profesionales ya existen y de repente existían, de pronto no estaban disponibles para los canales que nosotros teníamos abiertos. Eh,
La primera cuestión es una conversación que yo sostengo con el patriarca de una familia muy prestante de la ciudad de Pereira, acá en el eje cafetero colombiano, que es socia de nosotros también, una conversación muy honesta en la que le explico, porque hacía parte, él también es cañicultor, hacía parte de todo este engranaje, de toda esta crisis que estaba pasando en 2010, 2011 acá en Colombia. Eh, y él me dice, bueno, ustedes tienen... ¿Por qué no tratan de estructuras? Nosotros tenemos una estructura en Panamá, tenemos una cuestión, nos ayudó mucho las personas de la banca que nosotros tenemos en Estados Unidos. Nosotros trabajábamos mucho en esa desde muchísimo tiempo, primero con el SunTrust en Miami, un banco que hasta donde entiendo ya no existe en este momento, fue comprado eventualmente, si no estoy mal, por Merrill Lynch eventualmente. Pero fueron los asesores de ese banco los que nos conectaron con asesores en Nueva York y empezamos la conversación de qué es un family office, cómo se estructura ese family office y dónde podría ser fiscalmente responsable tener el family office. Y sofisticamos muchísimo ya la conversación. Nosotros teníamos un legal counsel eh, sofisticado, pero también con la suficiente apertura, un señor ya de edad, pero pues del bar de Florida, que tuvo, digamos, listo, yo no conozco esto, pero estoy dispuesto a mirar el tema. Y fue un poco la asesoría de este patriarca, de esta otra familia, la que nos llevó a entender qué era lo que teníamos que hacer y la asesoría ya técnica de profesionales en los Estados Unidos. Interesantísimo. Como te comentaba, el parte de la audiencia de este podcast, Santiago, son high net worth individuals de la región, ¿no? Y vienen de familias de alto patrimonio de la región, evidentemente, ¿no? Muchos de ellos no forman parte no son integrantes de familias que tienen un single family office, pero que probablemente están pensando en el tema. Entonces, ¿qué consejo les podrías dar a esos integrantes de nuestra audiencia que tienen una posición similar a la tuya, es decir, nuevas generaciones de una tercera generación, de una familia que ha acumulado riqueza, que quiere informarse de esto, dónde acude para adquirir el conocimiento, a qué asociaciones se puede vincular o con cuáles asociaciones se puede vincular para interactuar con peers que tengan el mismo perfil y qué contenido desde el punto de vista de libros o podcasts o blogs pueden ser interesantes para ellos para empezar a familiarizarse con un concepto que es muy conocido aquí en los Estados Unidos, que son los single family office, y en el caso de ustedes, porque ya tienen 12 años en esto, pero es muy desconocido en una cantidad de familias en Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que tomar uno o más integrantes de una familia que quiere poner orden en la casa y crear su single family office? Bueno, son son varias preguntas ahí que me haces. Primero, voy por el consejo que le daría es definitivamente el éxito es importante a nivel individual, pero también cuando uno llega a cierta posición es importante pensar en el legado, realmente lo que se tiene. Y no hay forma de entregar legado sin que sea un problema, entregarle un problema a la familia sin estructuración. Entonces, si bien está bien y felicitaciones por cualquier tipo de éxito que puedan tener, sí definitivamente hacer esto fácil para sus hijos, su cónyuge y sus nietos cuando lleguen y demás, y el resto, y poner una estructura, poner ese orden de la casa, es importante pensando en el futuro, pensando en lo que se crea, en lo que los fundamentales, digamos, de la familia. Acá juegan varias cosas. Cuando uno hace una estructuración de un family office, no solo habla de la estructura legal y quién va, cómo se heredan las cosas, o quién tiene los dividendos, quién tiene voz y quién tiene derechos económicos, que todo eso es importante, sino también cuáles son los valores de la familia, cuáles son los valores que uno entrega de, de, de generación en generación, ¿sí? Porque, pues, mira, en el caso de mi familia, mi, mi abuelo no está acá para decirme esto es lo que nosotros hacemos, pero yo entiendo muy bien, por lo que ha hecho mi padre y por lo que hemos podido estructurar desde Santa María, cuáles son los valores que existen en esta familia. Entonces, esa es una de las cuestiones que es importante y daría mi consejo es, hagámoslo lo más pronto posible, porque pues uno no sabe, uno tiene la vida comprada y uno no sabe qué pasa en el futuro y tener estas estructuras facilita la administración y le ponen juicio a la situación, le ponen disciplina a todo el tema. Y al final, al principio puede que no parezca,
pero mejoran el rendimiento eventualmente porque todo se hace sin sesgos emocionales. ¿Sí? Entre más profesional y sofisticado tenga, son sesgos emocionales. Claro, usted tiene su propia plata. Yo también, como tú lo dijiste en principio, soy angel investor y hago mis propias cosas. Y hay proyectos que son míos que sé que nunca pasarían por comité, o sea, Dios, ni siquiera los presento, porque adiós. Pero esos tienen su espacio en mi propio portafolio, no hacen parte de lo que es la familia. Entonces, esa estructuración, esos valores y ese legado que uno puede imprimirlas que un family office es muy bueno. Recursos, por supuesto. Acá hay varias, digamos, que yo creo que en Latinoamérica la que más tiene presencia es el Family Business Network como tal, el FBN tradicional, creo que tienen 11.000 miembros, es un tema internacional. Creo que si no estoy mal, la mayoría de los países latinoamericanos tienen un chapter y un chapter president que seguramente está feliz de hablar con ellos y introducirlos. Hay otras networks de familias que son más orientadas a la pedagogía de las familias, menos networking, es bien muy social, muy de networking. Digamos, existe algo que se llama el Family Office Exchange, FOX, o Fox, y ese Fox se encarga mucho de pedagogía, no es menos social, es más cursos, es más entienda que es un Family Office y demás. Ese es otro recurso. Obviamente estamos nosotros, que empezamos recientemente, pero está el Family Office Network para los miembros de familias empresarias. Estamos empezando a tener una presencia. Es una institución que se creó con el Banco de Desarrollo de Colombia, Bancoldex, con Colcapital, que es la asociación de fondos privados de capital de Colombia, y Santa María. Entonces estamos acá también para dar la mano, entregar recursos, mostrar aliados y demás, en este momento en Colombia, claramente, pero abiertos a la conversación. Y eventualmente también hay una serie de herramientas importantes que salen de Estados Unidos, de una empresa que se llama Simple, y Simple tiene muchas cosas, saca papers y saca estudios y saca temas, digamos, gráficos y cosas muy interesantes de cómo se mueve algo un poco más global. El tema de family offices en Estados Unidos principalmente, pero en general en todo el mundo. Y también son recursos muy interesantes porque de ahí he sacado muchas ideas para el Family Office Network y para otras cosas. Entonces son algunos de los recursos que existen. Sí. Lastimosamente, es podcast todavía no hay. Bueno, de repente hoy estamos compartiendo un poquito de información que puede ser útil para algunos integrantes de la audiencia que forman parte de este tipo de familias en la TAM, que bueno, tomando tus consejos harán contactos con estos networks. Y me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque una de las características muy particulares y bonitas de todo lo que es el ecosistema del venture capital y de emprendimiento es que es una industria colaborativa, ¿no? Y luego de escucharte y entender cómo funcionan las grandes familias de la región, todo lo que es el mundo de los single family office también es una industria súper colaborativa, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy importante es que los integrantes de estas familias tienen que ser humildes en el sentido de que tienen que entender que no lo saben todos, a pesar de que hayan tenido muchísimo éxito gestionando negocios, y cuando tomen la decisión de ir por el desafío de crear su single family office, oye, hagan el mejor esfuerzo para rodearse de las personas que puedan compartir su experiencia, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, es decir, internamente traten de contratar a las personas que vengan con experiencia gestionando un single family office y como hizo Santiago y su familia, contratar asesores externos que los puedan guiar en ese desafío, ¿no? Que como tú mismo contaste, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, toma mucho tiempo porque tienes que convencer a muchas personas y una de las cosas que yo creo que es un desafío también es animar a la gente a educarse en el tema, porque hay gente que no le gusta leer, hay gente que no le gusta ser curioso, hay gente que le gusta estar en el comfort zone, entonces animar a la gente que se eduque en este tema es un desafío enorme y por eso es que toma tanto tiempo, ¿no? Pero es importante, tú sabes, tener claro de que existen estos networks. Santiago habló del Family Office Network de Colombia, hablaste del Family Business Network y el Family Office Exchange y este material e información que está disponible en esta empresa norteamericana que se llama Simple. Bueno, los invito a que revisen esos websites en donde seguramente van a conseguir información sumamente valiosa en este sentido, ¿no?
Cuéntanos un poco cuál es la dinámica, Santiago, de este comité de inversión del cual actualmente tú eres CEO. ¿Quiénes te acompañan en ese comité? Cuando tuvieron que conversar en el Consejo de Familia el tema de quiénes forman parte de este comité, el cherry picking de los integrantes de este comité, cómo se seleccionaron a esas personas, porque entiendo que algunos son integrantes de la familia y otros no. ¿Por qué ese mix y cómo los seleccionaron? Ok, entonces, de nuevo, esto fue gradual. Eventualmente, cuando salió la necesidad de tener, para evitar un poco roces y demás, sí una cabeza que fuera siempre familiar, que eligiera las personas que iban a gestionar de cierta forma, no de cierta forma, bastante real, el capital familiar. Eh, Desde el principio yo fui uno, digamos que el gestor de pronto de la idea de que tuviera que ser alguien por fuera, alguien profesional, por fuera de la familia. Y lo que nosotros hicimos fue básicamente esas tres personas que iban a conformar este comité, iban a ser profesionales que fueran destacados en las industrias en las que nosotros estamos haciendo la inversión, pero que a la vez, pues también tuvieran, que pasa muy con la mayoría de los grandes profesionales financieros, pues tienen una visión holística de, si bien de pronto son en una cosa más experimentados, una visión holística de la economía, de la volatilidad política, entonces lo que hicimos fue escoger personas que fueran muy buenos en agroindustria, nosotros complementábamos ese espacio, pero pues nuestra parte de private equity siempre ha sido agroindustria, entonces pues muy interesante eso. Real estate, pues es el 60% del AUM que nosotros manejamos. Entonces, importante que hubiera una persona que supiera de real estate y que esa persona supiera de real estate local, pero supiera de real estate en Estados Unidos también. Entonces, digamos que una clase muy particular de profesional, claramente, pues en el momento en el que empezamos a hacer esta elección, pues era una persona colombiana que tuviera, digamos, un pulso sobre las dos economías para entender qué era mejor para la oportunidad que nosotros estamos viendo y una persona que supiera mucho de mercado bursátil. Eso era parte de nuestro negocio también. Entonces, una persona que tuviera tema bursátil. Una persona que complementara a ese grupo, que también, pues, yo no diría que es totalmente aparte, yo nunca lo he considerado de esa forma, pero que viniera de alguna de las empresas operativas. Es decir, el gerente de alguna de las empresas operativas. Eh, ¿Por qué? Pues porque finalmente nosotros no somos, eh, Santa María no funciona como un fondo en el sentido de que tenemos un grant que sale de la familia, sino lo hacemos mucho con el balance sheet de lo que va saliendo, claro, digamos, de los excedentes de capital que pueden haber dentro de los negocios operativos. Entonces era importante claramente tener esa visión de los negocios operativos que se hablan mucho entre ellos, porque son agroindustria usualmente y bueno, algo de hidrocarburos y demás. Pero pues esta persona se hablan entre ellos todas estas, y la idea es que fuera como eso, o el chairman de la board de alguno de esas empresas para que complementara, y finalmente pues la persona que está en el día a día de Santa María. Entonces que es el CEO. Así se complementó y así se eligió. Originalmente algunos puestos los ocupaban miembros familiares o miembros de la familia extendida, porque también hemos tenido gerentes que han sido el esposo de algún otro miembro y demás. Eso creo que es muy normal. Y en este momento no es el caso, pero en algún momento lo fue, y así fuimos sofisticando, y creo que pues tenemos un buen mix, digamos, de visiones. Y ahora en Venture Capital. La razón por la que me ven en tanto evento de Venture Capital a mí es que el resident professional de Venture Capital es Santiago. No tenemos todavía de momento una persona en el IC que se encargue de Venture Capital. Santiago es el que se encarga. Por eso es que yo respondo los correos, voy a los eventos, y me va más que todo en tema de Venture Capital, o soy el speaker o lo que sea. Es Santiago y no alguien más de Santa María, es porque pues de momento soy el experto en VC. Interesantísimo cómo armaron el equipo, Santiago. Y ahora te pregunto lo siguiente, ¿no? Me encantaría entender un poquito mejor los distintos asset class que forman parte del portafolio, ¿no? Que son las decisiones de inversión que toma este comité, ¿no? Me imagino que habrá parte que se invierte
inversiones tradicionales líquidas, bonos, acciones, índices, habrá una parte que se invierte en real estate, habrá una parte que se invierte en private equity, habrá una parte que ahora se está invirtiendo en venture o en directo en startups. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha evolucionado eso? ¿Ok? Y qué conversaciones se dieron internamente dentro de ese comité para eventualmente empezar a hacer inversiones indirectos en emprendimientos, ¿no? Que son inversiones de alto riesgo cuando las comparas con lo que es la inversión la inversión típica de un portafolio, que son inversiones en títulos valores que cotizan en bolsas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo evolucionó eso en el tiempo y los detalles de esas conversaciones internas que motivaron pues a la familia a empezar a invertir en alternativos. Sí, bueno, la primera problemática original era que cada uno tenía su propio portafolio, entonces que migrar eso a que fuera una sola visión consolidada fue muy difícil. Y fue aún más difícil cuando empezamos a hablar de los activos de bienes raíces. Eso fue aún más complicado porque la gente tiene sesgos muy pesados sobre las cosas que compra, ¿sabes? Y está bien, fincas, casas, oportunidades, inversiones en otro lado. Esto es el real estate, sobre todo en Estados Unidos, y ciertos activos más líquidos en Estados Unidos son vistos en las familias, o me ha pasado a mí por lo menos, pero ha visto en mi familia muy aspiracionalmente, ¿sí? Es como yo tengo inversiones en Estados Unidos, yo tengo una casa en Estados Unidos, yo tengo este tipo de cosas, yo tengo negocios en Estados Unidos, y que de un momento a otro uno le diga, no, venga, vamos a, sí va a seguir teniéndolo, pero va a ser desde el grupo, o sea, su grupo y su familia tienen, a veces eran conversaciones muy complicadas. Entonces, efectivamente, Santa María tiene una parte que maneja y administra los bonos, digamos que stock options tradicionales y demás que tenemos. Eso es regional y internacional, pero muy sesgado hacia Estados Unidos en lo internacional. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces, yo todavía administro assets que vienen de primera generación, ¿sí? Cuentas y demás que tenemos en Estados Unidos que todavía tienen esas facultades. Eh, Eventualmente, nosotros ahorita tenemos los siguientes compartimientos. Tenemos real estate, tenemos private equity, tenemos mercado bursátil, markets, básicamente una mesa de dinero, y venture capital. Cada uno tiene un compounded, digamos que un porcentaje de peso dentro de toda la estrategia del portafolio, y tratamos de mantenerlo lo más balanceado. En activos alternativos, real estate es el que más tiene, es el 60% de nuestro portafolio, y de ahí se desprenden un par de otras oportunidades. En private equity hemos sido muy oportunistas, si se quiere, especulativos de alguna forma, porque no, nuestro private equity es muy centrado en agroindustria. Entonces, ¿por qué en agroindustria? Es donde está digamos, una tradición y un expertise, una experiencia de 80 años, en donde podemos ser muchísimo más ácidos y muchísimo más efectivos en el cherry picking, como dices tú, un poco de los buenos proyectos. Hemos tenido mucho éxito en eso. Hemos hecho muchos turnarounds. Eso es como funciona un poquito el tema de private equity para nosotros. Es básicamente distressed assets, sí, distressed assets, que les hacemos un turnaround, optimizamos, sabemos, tenemos la experiencia para poner esto a tope y después vendemos. Vendemos a un grupo que esté cercano o algo por el estilo. Ese es como el tema. Nosotros mantenemos unos portafolios muy estándar, blue chip color, en temas de stocks, aunque pues claramente la volatilidad siempre es una parte que nosotros tratamos de aprovechar muchísimo. Hemos tenido un par de very good runs. Nosotros nos metimos, después de hacer un análisis muy bueno antes, en el tema de pelotón, y nos salimos antes de que pelotón se fuera para el carro. Pero hicimos una buena, digamos, una buena estrategia en ese momento. Yo trabajé como trader en Nueva York durante un tiempo. Trabajé para TD Ameritrade en Wall Street como tal, entonces pues es algo que conozco muy bien. Eh, y bueno, y finalmente tenemos Venture Capital. Venture Capital pues no es un peso muy grande. Eh, yo vuelvo y digo, estoy muy presente en el ecosistema y es mi interés que sea. Hay mil razones para eso, creo que tú lo has hablado en tus otros podcasts. Yo puedo complementar y simplemente
estar de acuerdo, digamos, con lo que has dicho antes, los gestores de Daedalus, Iván Montoya, bueno, las personas que has tenido acá, que nosotros también hemos visto esa oportunidad gigante en Latinoamérica, y por eso estoy un poco más presente en eso, tratando de traer a familias y demás, pero debo de ser sincero, nosotros nunca, eh, digamos, le recomendamos a una familia estar sobreinvertida en venture y nosotros mismos no estamos sobreinvertidos en venture. Esa parte es el portafolio más pequeño en peso, digamos, más bien el compartimiento del portafolio más liviano en peso. Interesantísimo. Antes de entrar en venture, Santiago, vamos a ponerle la lupa a private equity, ¿no? Si entendí correctamente, cuando ustedes hacen inversiones de private equity, no invierten en fondos de private equity, sino me da la impresión de que tienes armado un team de profesionales que identifican una excelente oportunidad de inversión de una compañía que puede crecer 10 veces si se reestructura, la compran, la reestructuran y luego la venden. Así es. Pero lo que no me quedó claro es, y también me quedó claro que, bueno, tienen que ser empresas que estén vinculadas con el mundo de la agroindustria, ¿no? Porque ese es uno de los core businesses de la familia. Pero lo que no me quedó claro es en dónde, solamente en Colombia, en la región, en cualquier parte del mundo, en dónde están, tienen que estar ubicados esos negocios para aparecer en el radar de la familia cuando están evaluando oportunidades de inversión. Perfecto, Nacho. Gran pregunta. Claramente, digamos que los proyectos más exitosos que hemos tenido han sido de acá. Conocemos el playbook muy bien, digamos, desde el punto de vista regulatorio, legal, tenemos las conexiones, tenemos, digamos, la infraestructura para poder hacer un play que tú sabes que tiene un riesgo relativamente alto si uno no sabe qué está haciendo. Eh, de manera, pues, digamos, tratamos de hacerle el hedging al riesgo de esa forma, pero yo no diría que estamos en todos lados de Latinoamérica, claramente sí tenemos un sesgo hacia Colombia un poco, pero regionalmente creemos que ciertas cosas funcionan. Hemos visto proyectos muy interesantes en el Perú, estamos viendo en este momento proyectos interesantes de un nivel de riesgo un poco más alto en Venezuela. Venezuela, aprovechando un viaje que hice el año pasado, que fue muy provechoso, fue por Venture que fui originalmente, pero no te puedo negar que vi muchas oportunidades en private equity justo también en nuestro lado. No hemos hecho la primera por fuera de las fronteras de Colombia, pero sin duda es algo que miramos y no tenemos ningún problema con explorar. Y si tiene un socio de pronto del lugar, de la jurisdicción, espectacular. Private equity en agroindustria en Estados Unidos me da terror. Las historias que he escuchado de empresarios de agroindustria que se han ido a Estados Unidos a tratar de es tan diferente el manejo del campo en Estados Unidos que yo la verdad ahí sí digo, hombre, no sé. Yo he tenido, digamos, tenemos una experiencia muy cercana de unos muy buenos socios también de la región del eje cafetero que intentaron hacer eso allá en Luisiana, imagínate, con caña de azúcar y la verdad que el descalabro fue cercano a los 100 millones de dólares y la verdad fue muy complicado y hablar con ellos es claro, es que en la región se maneja muy diferente el campo que en Estados Unidos. Y eso fue parte de la falta de debida diligencia de esta familia. Oye, bueno, tú sabes que los venezolanos somos 8 millones de venezolanos que estamos viviendo fuera de Venezuela y en ese autobús están montadas varias familias de alto patrimonio que han tomado la decisión de hacer un éxito total de Venezuela y han iniciado negocios aquí importantes en los Estados Unidos, incluyendo negocios en el mundo de la agroindustria. Entonces, con muchísimo gusto, eventualmente te voy a conectar con alguno de ellos para que compartan experiencias, porque quizás ellos tienen algunos trucos que pueden ser interesantes para la familia, porque les ha ido bien, ¿no? Bueno, bueno, Con felicitaciones. estrategias integrados verticalmente, ¿no? De verdad, historias muy interesantes, ¿no? Los tengo en el pipeline para entrevistarlos en este programa porque de verdad que sus historias son increíbles, ¿no? Porque la decisión de emigrar, incluyendo haciendo un exit de todos los negocios que tú tienes en tu país, no es una decisión sencilla, es una No, decisión bien compleja. muy complejo, sí, complejo. Interesantísimo. Fíjate, una de las cosas que me encantaría que profundicemos, Santiago, es todo lo que tiene que ver con la decisión de la familia de invertir en alternativos, pero específicamente en el mundo startup, ¿no? Porque como comentaba al principio,
la diferencia que yo veo entre lo que es el emprendimiento latinoamericano versus el emprendimiento que yo veo aquí en los Estados Unidos y en otros países desarrollados, es que el emprendedor latinoamericano está identificando los pain points y los grandes problemas de la clase media y clase baja fundamentalmente. Y una vez que identifican esos problemas, están de una manera muy resiliente y aplicando tecnología, buscando la forma de resolver esos problemas, ofreciéndole a ese sector de la población productos y servicios que antes no eran, tú sabes, muy atractivos o eran de difícil acceso. Y eso al final lo que le está dando a ese sector de la población es acceso a una mejor calidad de vida, lo que significa que cualquier inversión que se haga en el emprendimiento latinoamericano lo que está haciendo es darle estabilidad a la región, porque es acceso a productos y servicios, acceso a trabajo, acceso a estabilidad, a menos conflictividad, etcétera, ¿no? Y eso es algo que le conviene al emprendimiento, le conviene a la empresa familiar, le conviene al inversionista, inclusive a las multinacionales que están haciendo negocios en la región. Entonces, cuéntame un poco por qué la familia de ustedes toma la decisión de empezar a invertir en directo en startups y quiero que también le metas en en esto que nos vas a comentar, todo lo que tiene que ver con las iniciativas filantrópicas, pues, de la familia Tamayo, porque a veces yo siento que se invierte mucho en filantropía y muy poco en venture capital. Y si parte del dinero que se está yendo a filantropía, que no siempre produce los resultados que te puede producir un emprendimiento exitoso, yo siento que a veces debería estarse más bien canalizando al mundo de las inversiones en las startups en directo o en fondos de venture capital. Entonces, cuéntanos un poco qué ocurrió internamente en tu familia, cómo manejaste estas conversaciones con tus compañeros o tus peers de este comité de inversiones y con la familia en general, ¿no? Porque cada vez será mayor el porcentaje del patrimonio familiar que ustedes tienen planes de invertir en la asset class. Sí, pues una iniciativa originalmente creada por este CEO y veremos todavía en papers, nos está yendo muy bien, veremos ya en el Return on Investment, en el TVPI, cómo nos termina de ir y en el DPI, cómo nos termina de ir eventualmente. Eh, una conversación muy honesta que yo tengo con mi papá, porque mi papá pues es el preside el Consejo de Familia. Eh, en la cual pues yo le expreso las ventajas de la inversión en etapa temprana. Yo era muy consciente que estábamos todavía en pañales, un poquito muy early stage en lo que iba a ser la transformación tecnológica de la región, pero que esa transformación era inevitable. Eh, y es en parte la falta de o la pérdida de una oportunidad lo que nos motiva finalmente a decir, sí, nosotros eventualmente a alguno de los trabajadores de nosotros llegó la oportunidad de un early investment en Rappi y de un early investment en Confío, en México. Eh, ambas empresas que en este momento pues ya son unicornios y esa inversión en ese momento bueno, habría tenido un MOIC de 50 o 100 veces, una cosa loca por ese estilo. En ese momento no se veía, pero lo que sí se empezó a ver rápidamente era como la implementación de una tecnología como lo que es Rappi en Colombia transformaba la manera en la que funcionaba un poquito la sociedad, ¿sí? Entonces, de un momento a otro uno pedía, digamos, domicilios de una forma y después toda la logística del día a día de una persona podía ser a través de Rappi. Y eso fue muy rápido, pues gracias al trabajo que ellos mismos hicieron, Simón Borrero y todo el equipo. Esa implementación fue muy rápido y fue muy visual para mis miembros de familia y para mi padre en ese caso. Yo empecé a hacer angel investment primero y le dije, mire, este es el proceso, no es una cuestión, pues esto no es arcane knowledge, esto no toca contratar un brujo ni nada de eso, ni nada, o sea, no va a pasar nada, ni tampoco es humo, ni nada de eso, o sea, no toca y después cogerlos con largos procesos legales, pues para que nos devuelvan la plata, nada de eso. Realmente son emprendedores que sí, claro, hay un nivel de riesgo, este hace clase se llama Venture Capital y demás. Y otra cosa que nos ayudó muchísimo fue que paralelamente, cuando yo estaba ya buscando salir, digamos, del manejo directo de nuestra mesa de dinero en el trading, yo contacto a un gran emprendedor de la región, un gran emprendedor de la región, eh, que se llama Carlos, pero no voy a decir el apellido, y me dice, bueno, yo le digo, Carlos, me encantaría que tú fueras el director de mi mesa de dinero.
Y Carlos me dice, no, Santiago, la verdad, yo voy a salir a hacer mi propio emprendimiento, es de trading y demás, pero pues voy a salir a hacer mi propio emprendimiento. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Te estoy ofreciendo como six figure salary, toda la cosa, prestaciones, una gran, en algo muy familiar, no es un corporativo grande, burocrático, eh, somos amigos, me conoces y toda la cosa, y vas a tener una posición muy, muy buena. Y tú tienes, creo que en ese momento teníamos 28 años o 30 años, algo por el estilo. Es una buena posición y de acá puedes salir y hacer banca si quieres después y lo que quieras, o meterte con otro de las empresas del grupo. Y dice, no, esto es lo que yo quiero, lo voy a montar. Eventualmente pone su emprendimiento. Al principio tenemos un largo rato de conversaciones para antes de invertir, pero terminamos invirtiendo como nuestra primera opción porque fue paralela la conversación con mi padre y paralelo la construcción de este emprendimiento, que ahorita es muy prestante, que está en 3 países, seguramente ya más o menos saben cuál puede ser. Eh, y hacemos nuestra primera inversión directa. eh, Junto con algo que yo siempre hago cuando entro a las nuevas industrias y fue eh, a través de LinkedIn de todos los lugares del mundo, me contacta 500 Startups. 500 Startups eventualmente se vuelve nuestro mentor para Venture Capital. Ellos conocen a la familia y la estructura de Santa María, nos enseñan de las class, nos enseñan cómo han sido, digamos, cómo le ha ido a 500 Global, cómo le ha ido a 500 Startups, qué diablos es Sequoia, qué diablos es Andreessen, qué son estos fondos, qué es en serio el Venture Capital. Y empezamos a aprender, confiamos primero en 500 y después empezamos, después de unos 18 meses después, empezamos a hacer inversión directa en startups desde Santa María. Ese fue un poquito como la manera en la que empezamos a hablar. Inversiones claramente de un ticket muchísimo más bajo, en el que está, eso sí, ayudó muchísimo 500 porque nos ayudó a identificar dónde podíamos imprimir la mayor calidad, digamos, de nuestra ayuda, de nuestra presencia, de valor real para el emprendedor. Y claro, uno a veces dice, no, pues yo le invierto al caballo seguro, pues al que ya está. Pero lo que pasa es que, primero, uno está súper diluido, va a comprar una ronda súper cara y no va a aportar absolutamente nada, porque esta gente necesita la ayuda de Monashis, necesita la ayuda de fondo soberano, y por más familia que sea usted en Latinoamérica, no existen esas familias que tienen esa capacidad. Entonces, nos ayudaron a identificar muy bien el tema, a medir muy bien cuál era el ticket en el que nos queríamos montar, cuál era la etapa de desarrollo en la que éramos imprimados mayor valor, y empezamos. Así fue que empezamos. Interesantísimo. Y cuando hablas de esa relación y ese mentoring y guía que recibieron de 500 Startups, ¿eso trajo como consecuencia o exigió previamente que invirtieras en el fondo 500 Startups o fue simplemente algo que ellos hicieron porque querían establecer una relación con la familia y fueron generosos con su conocimiento? ¿Cómo se manejó ese tema? No, yo no puedo decir absolutamente nada, sino cosas muy positivas del equipo de 500 Startups, de Santiago, de René, de Didier, de Damaris, que es la primera persona con la que yo hablé originalmente. Realmente que una entrega y una necesidad de crear realmente una relación, tanto así que ellos vinieron a mi matrimonio, por eso te digo todo. Y yo fui al matrimonio de Santiago también. Nos volvimos realmente muy compañeros y colegas, como tú decías. Esto es una industria que todavía acá en Latinoamérica es muy colaborativa. Lo que quieren es que más gente le crea las esclavas, más gente se meta en el tema, y que haya más canales de inversión. Entonces, yo nunca lo sentí como un quid pro quo, siempre fue realmente algo muy, muy, muy real, una amistad real, que se empezó a armar y fueron muy generosos con su tiempo. Eventualmente, claro, eso se tradujo en confianza, y la confianza usualmente se traduce en estos temas en inversión, y entonces pues nosotros hicimos una inversión en ellos, pero yo nunca en mí sentí que eso fuera una presión para ese lado. No, es que estas alianzas son fundamentales, ¿no? Porque cuando un grupo de co-founders sale a buscar capital, normalmente la ronda no la cubre un solo inversionista, sino que la cubren varios inversionistas. Entonces, tener la responsabilidad de gestionar un single family office como tú, como el de ustedes, y tener las relaciones con fondos de venture capital, aceleradoras, etcétera, es maravilloso porque cuando alguno de ustedes identifica una buena oportunidad de inversión, bueno, se pasan la información
y se invitan y se arma como el pool de inversionistas que ayudan al grupo de co-founders a juntar el dinero que cubre el monto total de la ronda, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y eso es parte de esto bonito de la industria que es colaborativa 100% con la experiencia, con el conocimiento, pero también con las oportunidades, ¿no? Que es una cosa muy particular que no siempre se ve en otras industrias, porque cuando alguien tiene una buena oportunidad se queda callado la boca y no la comparte. En esta industria es todo lo contrario, ¿no? Y por eso es que yo creo que el éxito está garantizado, porque cuando tú pones talento, capital y oportunidades en la misma licuadora y todo el mundo es generoso con eso, entonces las probabilidades de éxito mejoran considerablemente, ¿no? De ¿Por qué no acuerdo. nos hablas un poco, Santiago, de cómo haces tú el cherry picking de las oportunidades de inversión? O sea, ¿qué es lo que tú buscas en el emprendedor cuando estás evaluando en representación de la familia hacer una inversión indirecta en una startup? Sí, bueno, eso ha empezado a migrar un poco este último año realmente, pero originalmente lo que nosotros siempre quisimos fue diversificar por fuera de lo que estábamos haciendo. Digamos, darle un foothold un poquito en otras industrias en las que nosotros no teníamos tanta experiencia. De pronto teníamos muy buenos aliados, muy buenos contactos. Digamos, nosotros claramente es agroindustria, esto es muy ligado a logística, pero nosotros no tenemos empresas de logística. Entonces, sabíamos cómo es el tema, pero en una inversión en una startup que estuviera optimizando el tema de logística era para nosotros una cuestión cercana que conocíamos, pero también suficientemente lejos para diversificar y cumplir con nuestras métricas de diversificación. Entonces, nosotros originalmente invertíamos hacia otros lados, somos agnósticos como tal de sector. Sí no tenemos, tenemos reservas en tres sectores en particular. Podemos ahondar si quieres en cualquiera de ellos, pero no hacemos inversiones en hardware, conocemos muy bien cómo es eso de capital, de intensivo de capital. No hacemos inversiones en Web3 porque la volatilidad es demasiado pesada y es algo que realmente nunca, con lo que no se ha sentido cómodo nunca la familia. Y no hacemos inversiones en Deep Tech. Deep Tech espectacular, pero sabemos que estamos por fuera de nuestra profundidad de conocimiento y saber, esto es cherry picking, como tú dices, pues, es elegir las mejores oportunidades y en estas industrias tan pesadas de ciencia, pues yo no te puedo decir que dentro de mi debida diligencia haya un experto en física o en biología marina, qué sé yo. Eh, entonces, pues mejor, digamos, no pecar ahí de inocentes en esa situación y preferimos no hacerlo. Hay otras industrias que son muy necesarias en Latinoamérica que no hacemos, que también es, digamos, EdTech, estamos un poquito aparte, no ha sido realmente un core de la familia, pero pues estamos abiertos a las posibilidades. ¿Qué vemos claramente? Pues como seguramente te lo han dicho muchos de los inversionistas, el equipo es lo que finalmente nosotros miramos porque nosotros invertimos en todos los colores de seed. Entonces, early seed, seed, late seed, pre-series A es nuestro sweet spot en particular, es ahí donde encontramos que podemos imprimir el mayor valor, donde los tickets que nosotros hacemos nos llevan digamos, el target allocation que nosotros queremos y a la vez imprimimos, es todavía una etapa en la que el emprendedor necesita mucha ayuda, y como lo mencionamos antes de empezar, hay un pequeño valle de la muerte y cada vez menos pequeño entre seed y serie A, ese espacio a veces necesita un último empuje, donde creo que las familias entran a tener más capital que un angel investor, eh, menos requisitos que un VC establecido y menos burocracia y más, de pronto, mucho más rápido. Ese capital es un capital que se deploy más rápido. Bueno, entonces equipo, esas son básicamente como la infraestructura de lo que miramos. Obviamente, queremos que la solución sea una solución, como tú dices, que atañe a la mayoría, que haya masa crítica, digamos, de personas que estén detrás de esta solución, aun cuando somos muy conscientes de que puede pivotear hacia otra optimización. Lo que miramos en ese caso es la creatividad del emprendedor, la creatividad a la hora de la resolución del problema. Si el emprendedor muestra que tiene creatividad y a la hora de la resolución de un problema nos da cierta garantía de que cuando vaya a haber algún problema y tenga que pivotear, va a pivotear utilizando herramientas cognitivas muy adecuadas y sofisticadas.
Interesantísimo. ¿Ustedes invierten en startups que tengan un solopreneur o un solo founder? Difícil, creemos que es difícil y te digo porque depende del founder, claro. Estamos hablando de un founder súper serial, súper exitoso. Mónteme, yo sé que usted va a conseguir eventualmente un cofundador que complemente, sabe el camino. Sí, o sea, estoy ahí, el pomo con toda. Pero cuando es la primera vez, este camino, sobre todo de la gente, por más buena que sea, yo siento que es tan difícil que necesita un complemento necesariamente, necesita alguien que ayude a remar y no puede ser un subordinado, tiene que ser una persona que esté en la misma, a la que le pueda usted gritar y él le pueda gritar a usted y no se lo tomen a mal, sino que realmente sea en pro del crecimiento. Para mí sí puede ser muy ortodoxo, porque realmente lo es. Eh, Me gusta, digamos, los equipos de dos. Creo que dos personas complementarias, un gran visionario, una persona que le dé ese factor de futuro, ese X factor a la ecuación, que tenga la capacidad también de fundraising y eso. Tradicionalmente es el CEO, esté complementado por una persona que traiga los números a la tierra, le dé piso a las iniciativas y sepa, digamos, organizativamente y administrativamente llevar la idea. Creo que es un gran complemento del equipo. Y sí, puede ser muy ortodoxo y tradicional. No tengo problemas con equipos un poco más grandes donde se dividan esas tareas, pero solo es muy difícil hacer este camino. Yo creo que son muy contados los emprendedores que lo pueden hacer solo. Y estamos en otra cosa, estamos en una jurisdicción que todavía creo que todavía le falta sofisticación para llegar y infraestructura estatal, tecnológica, que permita que eso pasa en Estados Unidos más, porque existe la infraestructura para que suceda, desde las universidades hasta las entidades del Estado. Interesantísimo. Fíjate, una de las cosas que quedó por fuera en la respuesta anterior tuya, Santiago, fue por qué la familia toma la decisión de empezar a invertir en startups, ¿no? Y por qué es tan importante que otras familias de Latinoamérica hagan lo propio, ¿no? Yo me imagino que esto es un tema que ustedes conversan con relativa frecuencia Sí. en esta iniciativa que tienen en Colombia del Family Office Network. Me imagino que esto es lo que conversan cada vez que organizan sus reuniones virtuales y presenciales. Me encantaría que destaques por qué es tan importante y clave que las familias de la TAM se monten en este autobús de la inversión en directo en startups o inversión en fondos que inviertan en startups, que son fondos de venture capital, para diversificar un poquito el riesgo asociado con este tipo de inversiones. Definitivamente, y al final te respondo a eso último, como lo vemos nosotros. La mayoría de las empresas familiares, la mayoría de las empresas medianas y grandes de la región en general son empresas familiares. Y la mayoría de esas empresas no tienen ningún tipo de previsión sobre lo que va a pasar con la tecnología, no tienen un manejo tecnológico, no tienen un sector de R&D, no tienen un budgeting que va para innovación. Nada de eso pasa in-house, eso pasa en los grandes, grandes, grandes corporativos y eso, a veces, usualmente lo que tienen es un CVC, ¿cierto? Para evitar ese tipo de cosas. Entonces, en la misma lógica, una parte de las cosas importantes que tiene la inversión en venture, sobre todo, pues si uno lo quiere hacer de esa forma, dentro de su industria, es entender para dónde va. Inevitablemente todas las industrias van a estar transversalmente afectadas por la tecnología, sea AI o sea lo que venga. Y tener, digamos, inversiones, una voz, una presencia en empresas de tecnología le permite a uno estar en la conversación y saber qué es lo que está pasando. Cuando no, invertir directamente en lo que va a suplantar su negocio actual, porque es inevitable que va a haber un cambio en los próximos años en todas las industrias. Entonces, tener ese paso, esa previsión de lo que puede pasar en nuestro negocio operativo del momento es simplemente sano y yo diría que responsable. Sí, entonces es una de las primeras razones. Lo segundo, yo lo que he visto es que las familias muchas veces van, digamos que evolucionando de una manera en la cual el negocio operativo eventualmente se vende. ¿Y qué vamos a hacer después? Nos volvemos en gestores de nuestro patrimonio profesional, pero lo que es muy difícil volver otra vez al primer paso y empezar un negocio operativo de la nada y demás. ¿En qué vamos a invertir? Aprovechando esta ola gigantesca que viene, que es inevitable en el tema tecnológico, cuando uno ve las empresas más grandes de Asia, las empresas más grandes claramente de Estados Unidos, de Europa, uno que ve.
empresas de tecnología. Uno ve las de acá y ya, esas primeras etapas ya está Mercado Libre, ya está Nubank como grandes referentes, pero muchas otras siguen siendo empresas tradicionales. Eso no se va a quedar así. Entonces, si uno quiere hacer parte de esa ola de valorización, hablando como inversionista, como gestor de patrimonio profesional, eh, más vale que empecemos a invertir en startups y en tecnología. Entonces, tiene mucho sentido. Desde la parte operativa, digamos, desde nuestro negocio operativo y entender cuál es el futuro del mismo, como también tiene todo el sentido desde una perspectiva de inversión personal o multifamiliar o desde la familia. Y lo último que te respondo, para mí, cuando uno no conoce el asset class, es mejor tener un Sherpa, una persona que lo va llevando por las montañas, una guía. Y esos Sherpas, digamos, esas entidades, por decirlo de alguna forma, que lo van introduciendo uno a la industria, son los fondos. Entonces yo siempre trato de decirle a las familias, evítese un dolor de cabeza porque esto, pues hay un poco de leyes, Power Law y demás detrás del éxito del Venture Capital, aprenda del asset class y eventualmente haga inversión directa. Y la mejor manera de aprender de este asset class es a través de la inversión de un fondo. Y te doy una cuña más pequeña. Para mí, Santiago, está chévere. Los fondos grandes tienen su espacio, tienen sus LPs, tienen sus, digamos, pools de capital de donde pueden conseguir, pero son fondos grandes. Para ellos, un fondo de 1.500 o 2.000 millones de dólares, lo que puede poner una familia, que será el rango tradicional, es de 500 a 3 millones de dólares por mucho que ponen. Y si quiere, póngale 5 millones. Uno es un número más en ese. Claro, porque los grandes LPs de ellos, de esos grandes institucionales, pues son los multilaterales, son fondos soberanos, son este tipo de cosas que ponen 100, 200 millones de dólares en ese fondo. 5 millones, que es mucha plata para una familia, pero muy poquito para ese fondo, no es mi recomendación personal, la de Santa María. No hablo por Family Office Network, no hablo por nadie, hablo por Santa María, inclusive hasta Santiago, es unos fondos más regionales, más pequeños, donde hablemos el mismo idioma, porque no sé, y tengamos las mismas costumbres profesionales, culturales de la región, y es que eso también varía, y además uno con un ticket de 1 millón, 2 millones de dólares, definitivamente es algo que no solo le ayuda al gestor regional, sino que le ayuda también, obviamente, muchísimo a la conversación. Uno es algo importante, uno hace parte del peso de este fondo de manera muy importante. Inclusive si el ticket es suficientemente alto, pues uno puede inclusive hacer parte del comité de inversión de ellos, uno puede ser parte de la conversación de ellos. ¿Eso va a pasar en un gigante de 5.000 millones? Nunca va a pasar. Entonces, esa es mi recomendación. Sí, es interesantísimo todas esas recomendaciones y yo quizás agregaría, Santiago, cuando la familia tome la decisión de empezar a invertir en el asset class, bueno, seguir todo lo que acabas de comentar, pero al mismo tiempo escoger a un fondo que realmente haga un esfuerzo, no solamente en apoyar a los emprendedores vía capital y mentoría de su portafolio, sino que se ocupe pues de darle formación a esos LPs, organizando, tú sabes, esos eventos virtuales o presenciales que se organizan una vez cada 6 meses, una vez al año, porque al final lo que termina construyendo un gestor de un fondo de Venture Capital es una gran familia, comprendida por los gestores del fondo, los LPs o inversionistas y los co-founders de las startups que forman parte del portafolio. Entonces, participar en ese tipo de reuniones virtuales y presenciales en donde se comparte conocimiento es muy importante para empezar a entender o entender un poco mejor cómo funciona la industria y por qué vale la pena, ¿no? Lo otro que resalto es lo que comentábamos al principio, el emprendimiento latinoamericano lo que está resolviendo es los grandes problemas de la población y el éxito del emprendimiento está íntimamente relacionado con lo que es la estabilidad de la región. Entonces, mientras más capital le inyectemos al ecosistema, mejor porque significa que todos esos carros de carrera que son las startups no se van a quedar sin gasolina. Muy importante apoyarlos vía mentoría y capital, ¿no? ¿De qué tamaño es el ticket cuando ustedes hacen inversiones directas, Santiago? Nosotros empezamos inversiones directas desde los 250.000 dólares hasta los 3 millones originalmente. Ahorita lo bajamos un poquito. Estamos hasta el 1 millón de dólares. No te puedo decir, Nacho, acá con seriedad que he firmado nunca
un tiquete en seed stage de $1 millón, está, digamos, el allocation dentro de eso. Eh, digamos, yo tengo una parte que puede ser, digamos, de mi decisión personal, discrecional, como dicen, pero ya después de cierto monto ya me toca pasarlo por ahí, sí, definitivamente. Fíjate, cuando la familia no tiene un fondo, ¿cómo funciona la parte del presupuesto, no? Porque todo se tiene que presupuestar en esta vida, ¿no? Incluyendo el presupuesto que la familia va a destinar año a año en invertir en directo en startups, ¿no? Y esto me recuerda muchísimo una conversación que tuve con una familia del Middle East, en donde había un presupuesto que no tenía que ver con el mundo del venture capital, sino la filantropía. O sea, la familia tenía que invertir algo así o donar algo así como $50 millones a juro antes del cierre de cada ejercicio. Entonces, ¿cómo maneja esa parte del presupuesto la familia Tamayo? O sea, hay un presupuesto anual, es una cuestión discrecional que cuando aparece la oportunidad conversan con el comité de la familia, el consejo de la familia para que se haga disponible esa liquidez para hacer la inversión. ¿Cómo manejan esa parte? No, hay un presupuesto que se establece según el peso de cada uno de los compartimientos. Si sale, hay un presupuesto que existe para Santa María. Santa María determina, digamos, los rendimientos. Lo que ha venido pasando, que sí es muy positivo, Santa María se autoalimenta, digamos, de estas ventas de private equity, de los movimientos que tiene en mercado bursátil, de lo que hemos hecho también de exits en venture capital y todo eso ya ha empezado a cambiar un poquito la conversación de manera que se es auto gestionado todo el tema de su presupuesto y cada uno, digamos, cada uno de los compartimientos tiene su peso asignado como tal. También ventas de activos que hacemos de real estate, eso no solo son rentas y demás, sino hacemos mucha venta y compra especulación inmobiliaria. eh, y eso nos genera, digamos, una caja suficiente que nos permite muchas veces decir no necesitamos. Pero a veces han habido años que no, sobre todo en el principio, donde sí había una partida presupuestal que se tenía que discutir y cuando salían muy buenas oportunidades en esos primeros años, tal vez fueron un poco más de private equity y real estate, se discutía con los negocios operativos y el consejo de familia en ese momento, porque no teníamos comité, para poder gestionar, digamos, el ticket como tal. Pero ahorita es un poquito más fácil porque permite estar autogestionado. Está bien, excelente. ¿Cómo es la relación, Santiago, entre la familia o tu comité y las startups que hoy forman parte de su portafolio, ¿no? Que son esas startups en las cuales ustedes han invertido en directo? ¿Es simplemente una relación que se limita a aquí está tu cheque, ocúpate y saca tu proyecto adelante? ¿O hay una interacción entre tú y el resto de los integrantes de tu equipo que apoya a los co-founders que forman parte, que gestionan pues las startups de su portafolio? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Cómo los apoyan? O sea, ¿qué valor le dan ustedes más allá del dinero a ese emprendedor al cual ustedes están apostando? A ver, yo soy un punto de contacto entre las dos partes, ¿sí? Porque como soy la persona que maneja Venture Capital para Santa María, entonces digamos que el punto de contacto soy yo siempre. Eh, yo soy tan hands-on como me lo permite. Hay startups y fundadores que han pedido ayudas con entes reguladores, con temas de estructuración fiscal, con temas de problemas y de arbitraje, inclusive entre los fundadores, y cuando han pedido la ayuda, la han tenido inclusive cuestiones penales, cuando han tenido que hacer temas penales y demás. Si me piden la ayuda, yo con muchísimo gusto la ayudo y pongo digamos, la disposición de más las fundadores en los que yo he invertido, tanto como ángel inversionista como con Santa María, saben que acá encuentran mentoría de lo que necesitan. Y también una escucha, si eso es lo que requieren. Entonces yo soy tan hands-on como me lo permita y lo requiera el fundador. Hay fundadores como Andrés de Paga que realmente funcionan mucho en su propia cuestión, personas, digamos, una resiliencia personal y una capacidad tan grande que realmente yo espero es el reporte y de vez en cuando hablo con él y demás, y más en un tema más amistad y nos vemos en los eventos y demás como hay fundadores que han estado en etapa un poco más temprana, que no son seriales como Andrés, su primera cuestión, y si es como Santiago, mire, necesito esto, pasó tal cosa, ¿cómo lo manejarías? Y yo soy tan hands como me lo permita el tiempo, claramente, y como me lo permitan ellos. Siempre desde la base del respeto
y digamos, pues claro, las decisiones, finalmente uno es un accionista minoritario, uno no saca al dueño de la empresa, esto no es Ecomoda de Betty la Fea ni nada de eso, yo no soy pues tengo el 50% de la empresa, nada, desde el respeto y demás, lo que le funcione al emprendedor. Otra cosa que me encantaría que me compartas, Santiago, es cómo maneja la familia esta situación. ¿Qué pasa si un integrante de la familia toma la decisión de emprender? ¿Cómo la familia y tu comité de inversiones apoya a ese integrante de la familia que está pensando lanzar un emprendimiento? Ok, de momento no ha sucedido el caso, sin embargo, sí está contemplado, digamos, en lo que hemos visto en la estructuración que tiene Santa María y cómo funciona básicamente es que Santa María se vuelve un inversionista más, es decir, un LP no va a hacer todo el fundraising para la persona ni va a cubrir sino solo las primeras etapas. Un inversionista que entra en etapa presemilla, es decir, que el MVP ya tiene que estar andando un poquito, por lo menos estructurado, si bien de repente necesita inversión para terminar de armarlo, está bien, pero es un inversionista minoritario, como lo sería cualquiera, digamos, como un angel investor, eh, y eventualmente ese capital es muy paciente, claramente, porque está además desde etapa early, tendrá que devolverse como se devolvería a cualquier otro ángel inversionista. Interesante. Otra pregunta que te va a hacer, Santiago. ¿Cómo hace un single family office o una familia colombiana para hacer contacto contigo, para ver cómo se vincula con este Family Office Network que estás construyendo con Core Capital y el banco? ¿Y cómo hace un emprendedor luego de escucharse para hacer contacto contigo, para iniciar conversaciones, para que tú evalúes la posibilidad de apoyarlo vía capital y mentoría? Bueno, yo creo que lo más importante es siempre el canal que está abierto para ambas, tanto Santa María como eh, ¿para qué? Para Santiago Tamayo directamente. Pues está LinkedIn, es un LinkedIn que yo trato de manejar de la mejor manera desde el lado personal y pues ya el equipo maneja el de Santa María, entonces cualquier cuestión, yo creo que LinkedIn es una muy buena herramienta. Igual, pues si quieres al final después miramos cómo te envío, digamos, los puntos de contacto directo de, de nuestros correos electrónicos. El mío sí te lo reservo, pero está el de Santa María como tal. Y qué decir, el mío lo tienes tú, Nacho, pero y si ves una gran oportunidad, pues sabes cómo contactarme. De hecho, lo Claro. hemos hablado varias veces. Pero más allá de eso, yo creo que LinkedIn y nuestro correo principal de contacto es lo más viable. Y en el caso de una familia que quiera formar parte del Family Office Network, ¿existe una página web que pueda visitar? ¿Hay algo ya formal establecido? De momento estamos construyendo el espacio. Yo creería que ya para final de mes ya tenemos la información. De cualquier manera, igual pueden contactar a Santa María y Santa María les entrega toda la información. Excelente. Ya para terminar, Santiago, te hago la pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿no? Que es, si tuvieras una bolita de cristal, ¿cómo ves el futuro de Latinoamérica? ¿Y por qué vale la pena apostar por todo lo que está ocurriendo en el mundo del venture capital y del emprendimiento en la región? Es una gran pregunta, la hemos respondido un poco en las respuestas bueno, las preguntas que me has hecho. Yo creo que el futuro de Latinoamérica es espectacular. Es un futuro, yo soy muy bullish en Latinoamérica, creo que hay un optimismo muy bien logrado y creo que las experiencias que hemos tenido en Venture han pulido, han sofisticado, han sacado muchísimo del capital que es turista, como también de la persona, el emprendedor turista, el guantepreneur, si se quiere, pero también del capital que es turista. El capital que se está quedando después de estos últimos 2 años de tanta sequía, de tanta problemática, es el capital que tiene que estar. Es el capital que eventualmente tiene que crecer, por supuesto, pero que está por las razones correctas, de construcción, de generación de valor dentro de la región. Hay tantas cosas para hacer en la región que cualquier emprendedor que esté trabajando en EdTech, en Legal Tech, en FinTech, en cualquier cosa, es casi inversión de impacto cuando uno la hace como inversionista, porque desde que le ayuda el 0,01% de la calidad de vida de cualquiera de los miembros de nuestra sociedad regional latinoamericana, está haciendo un cambio espectacular y eso es lo positivo. Los emprendedores lo están haciendo, o sea, están creando estas empresas que por razones políticas, históricas y demás no hemos podido arreglar
los problemas que ya existen sociales acá en la región, pero yo creo que la tecnología es la razón y la posibilidad que tenemos para superarlos. Entonces, eso es por un lado. Y por lo otro, si es de un tema solo que tenga que ver con números, lo que les dije, la ola, digamos, en la transformación de la región a una transformación totalmente digital, tecnológica y demás, es algo que va a ocurrir, queramos o no queramos. Entonces uno decide como inversionista si quiere hacer parte de esa ola o no la quiere hacer parte de esa ola. Si le dio mucho miedo, después no se queje. Si no tuvo, digamos que la previsión y el optimismo de creer en la región, pues eso pasa a veces, pero ese tren viene y se va. Y en este momento está todavía aceptando pasajeros. Entonces, qué bueno montarse en él y hacer parte de la historia y cambiar la historia como tal de la región. Excelente futuro. Yo lo veo igual que tú. Lo veo maravilloso. Y los que se monten en este autobús en este momento van a obtener excelentes retornos. Y lo más bonito es con gran impacto, ¿no? Al final lo que estamos mejorando es la calidad de vida de la gente en toda la región. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por haber agendado tiempo hoy para compartir tu experiencia conmigo y toda la audiencia. Yo creo que la audiencia se lleva power tips súper potentes a la hora de considerar la posibilidad de crear un single family office en sus respectivas familias. Creo que hay consejos muy importantes también de cara a lo que significa la tarea que tienes que hacer y los pasos que tienes que tomar a la hora de hacer una inversión y apoyar a un emprendedor. Y bueno, te deseo muchísimo éxito actuando y gestionando como CEO de este comité de inversiones, el comité de inversiones de la familia. Y bueno, un gran abrazo y que tengas una semana súper productiva. Lo mismo para ti, Marcel. Un placer y un honor participar en tu podcast. Espero que haya sido de valor para la gente que nos está escuchando y gracias, muchas, muchas, muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymery.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.